Por un ratito parece. En primer lugar quería agradecer muchísimo a las compañeras, camaradas, a los compañeros y camaradas del Partido Democrático Popular de Corea del Sur por todo el trabajo que están haciendo, por todo el apoyo que nos están dando estos días. No sería posible el encuentro de la plataforma hoy, esta novena conferencia, si no fuese por todo ese trabajo y ese amor que están poniendo los compañeros. Y también especialmente el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de acá, del Instituto Simón Bolívar, de la Cancillería, quienes están haciendo el trabajo de traducción. Muchísimas gracias. Han sido días intensos. La traducción es muy importante para entendernos. Cuando nos entendemos nos damos cuenta que estamos muy de acuerdo, que tenemos muy claro el horizonte de transformación social, pero si no nos pudiéramos entender sería mucho más difícil. Así que muchas gracias por su trabajo. Les vamos a extrañar cuando no estén. Bueno, un poco completando la propuesta de mi compañera, de mi compatriota Irina, quisiera compartir la experiencia un poco que tenemos de la Red Latinoamérica Rompe el Cerco, que lo que nos viene reseñando desde 2016 que la conformamos es que el imperialismo neocolonial aparece en nuestros territorios de América Latina y el Caribe, por eso que el geógrafo David Harvey llama acumulación por desposesión. Es una forma del capitalismo, ¿no? Acumula a través de la desposesión de los territorios y con un concepto particular también, el de cuerpo-territorio, traído por las compañeras feministas comunitarias antipatriarcales de Centroamérica, que nos hablan de que el territorio es un cuerpo también. Y esto es un sentido muy material, no tiene un sentido místico o espiritual, es muy material. El territorio es cuerpo también, como lo contaron algunas compañeras ayer. Entonces les quiero hablar de una lucha muy puntual que se da en el sur de Abya Yala, en el sur de América, y tiene que ver con la lucha del pueblo mapuche, la ancestralidad mapuche. En ese territorio que la comunidad mapuche llama Gualmapú. Y esta política del imperialismo neocolonial se da a ambos lados de la cordillera de los Andes, del lado de Chile y del lado de Argentina. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en la jornada de hoy, porque hay una política del imperialismo neocolonial que trasciende administraciones, que trasciende gobiernos. Desde la colonización hasta esta parte hay un ataque feroz contra el pueblo y la ancestralidad mapuche. En este caso puntual, en el caso de Argentina, desde el año 1994 tenemos incluida en nuestra Constitución de la República los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento de la preexistencia a la conformación del Estado-Nación. Sin embargo, en Argentina no ha sido fácil esa implementación de sus derechos, y esto hay que decirlo, aún con los cambios de gobierno y signos políticos, ha sido difícil el efectivo acceso a la tierra, el respeto a la educación intercultural, el uso de su idioma, de su lengua. Es una lucha que todavía nos tenemos que dar. Pero en este momento, actualmente hoy, tenemos privado de su libertad al lonco, que sería un jefe, la máxima autoridad, un cacique de Lof Cusamen. Este compañero lleva muchos años privado de su libertad, hoy se encuentra en un penal de máxima seguridad, y es muy importante hablar de Facundo Jones-Walla, no solo porque está privado de su libertad, no solo porque es un lonco, sino porque quien lo puso tras las rejas fue la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un camaleón del fascismo que se ha pasado por muchos gobiernos y que estuvo con Macri y ahorita está también con Milei como ministra de Seguridad. Y es una fascista por sus discursos, pero también por las políticas que lleva adelante. Eso es muy importante también señalarlo. Tienen una coherencia total entre lo que piensan y lo que hacen. Entonces, nombrar a Facundo Jones-Walla, exigir su libertad. ¿Y por qué? Porque Gualmapú, el territorio mapuche, es un lugar, una puerta de entrada donde además de la instalación de las bases yanquis, de las que hablaba mi compañera Irina, también es una puerta de entrada para la OTAN en el Atlántico Sur. El territorio de Gualmapú está plagado de bienes naturales que necesita el imperialismo para poder seguir expandiéndose. Actualmente está plagado de empresas extractivistas que, de acuerdo a los distintos gobiernos, tienen que pagar algunos o menos impuestos, pero que siempre han podido hacer lo que se les antoja en ese territorio, incluido asesinar a dirigentes. En este caso, durante el gobierno de Milei, han asesinado a un dirigente mapuche, Isaías Garay, también de la zona de El Puelmapú, que sería al este de la cordillera de los Andes, porque del lado de Chile se conoce como el Gulumapú,
que es al oeste de la cordillera de los Andes. Ya antes, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri, habían asesinado a Rafael Nahuel en el Lof Lasken Winculmapu. En Mapuzungún, en el idioma mapuche, Lof es entendido como comunidad. Es decir, son esos territorios donde hay otra cosmovisión de cómo nos relacionamos con el territorio, con el ambiente, con la vida. Los pueblos indígenas tienen una cosmovisión diferente de cómo pensamos el territorio y la vida, de cómo se cuida y se protege el agua. Tienen una perspectiva muy diferente a la de las mineras, por ejemplo, o a la de las empresas que manejan el monocultivo, las forestales, en el caso del sur argentino. ¿Qué cambió con el gobierno de Milei hacia los pueblos indígenas y puntualmente hacia la comunidad mapuche? Porque, como digo, la Patagonia Argentina, que mucho se vende para el turismo internacional, es sede del extractivismo neocolonial, de las empresas transnacionales que están saqueando ese territorio. Lo que cambió es que Milei está institucionalizando la criminalización, la judicialización y la prisionización de los líderes mapuche. Están presos porque están iniciando causas judiciales desde el Instituto de Parques Nacionales de la República Argentina. Todo nuestro repudio, y nos parece muy importante también que desde la plataforma se pueda hacer una declaración, porque también ese imperialismo se aplica de una manera situada hacia los pueblos indígenas, como aplica para los campesinos de una manera diferente, como aplica para las poblaciones urbanas de una forma diferente. Tenemos que pensarlo desde esa perspectiva de la interseccionalidad. Por último, quisiera referirme a las Islas Malvinas, que ya mencionó la compañera Irina, pero es muy importante hablar de las islas. Por lo mismo, es la puerta de entrada para que la OTAN pueda entrar por mar y por tierra hacia nuestros territorios. Y en ese sentido, decirles que quizá no lo saben, lo más conocido es la Guerra de Malvinas, que fue en el año 1982. De esa guerra todavía nos faltan reconocer muertos. Todavía no sabemos los nombres de algunos de los caídos ahí. Hay tumbas no identificadas en Malvinas, que además de quedar muy lejos, es inaccesible para la mayoría de las familias, para la mayoría del pueblo argentino que necesita construir la memoria. La memoria no es algo innato, no está dado, es un trabajo cotidiano. En relación a eso, nos gustaría plantear exigencias y, si fuese posible, también sumar a la declaración que hagamos desde la plataforma. Exigir la plena soberanía sobre el territorio ocupado de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. También luchar por la no expoliación de nuestros bienes naturales allí en ese territorio, puntualmente los recursos hidrocarburíferos e ictícolas pesqueros, que hoy son el principal sostén de ese enclave colonial. La ocupación británica redunda en una amenaza concreta y real al ejercicio de un derecho que estamos efectivamente ejerciendo en este presente y que va a ser uno de los escenarios de discusión y disputa seguramente hacia la finalización del Tratado Antártico. Queremos agradecerles muchísimo poder participar aquí, plantear nuestras palabras y también lo que está pasando en nuestros territorios. Es muy, muy importante. Y bueno, cerrar con un mensaje de esperanza, porque el imperialismo neocolonial está viniendo por nuestros territorios, por la vida, por nuestros cuerpos, pero aquí estamos muy plantados también, y espacios como la Plataforma Mundial Antiimperialista, espacios como la primera conferencia que inauguramos de mujeres antiimperialistas, nos dan la esperanza y la energía y al mismo tiempo un instrumento que ustedes saben que necesitamos para poder seguir internacionalizando la lucha. Muchas gracias.